capítulo 4 del libro de Vaikra, o en español, Levíticos. Un libro que da calentura, salen ampollas en la boca si no lo entendemos como debe de ser, ¿verdad? Es un libro que da dolor de cabeza, que desespera hasta el más disciplinado. Pues bueno, ¿para qué me sirve eso? ¿Cultura general? Ok, va. Pero no, la llave la encontramos aquí. Miren, este capítulo ya es mucho más amplio que los 3 anteriores. Este capítulo tiene 30, les digo con exactitud, 35 versículos. Y habíamos estado hablando acerca de las ofrendas, ¿se acuerdan? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. La ofrenda. La ofrenda, que en hebreo es olá, el primer tipo de ofrenda. Después vienen las ofrendas voluntarias, la oblación para las personas con problemas económicos, y luego viene la ofrenda shlamim, shlama, que es la ofrenda de paz para las personas prósperas, ¿ok? Entonces ya vamos teniendo una película más completa y cómo se dividen los distintos tipos de ofrendas o holocaustos o korbanot. Y en este capítulo 4 ya entramos a un tipo de ofrenda muy particular, ¿sí? En concreto, las ofrendas que llevaban las personas al Mishkan y eventualmente al templo ya construido para la expiación y perdón de parte del Eterno de los pecados de las personas, ¿sí? Es este tipo de ofrenda la que se estudia en este capítulo. Ahora, recuerden que les enseñé que hay 2 tipos de pecados, así como hay 2 tipos de mitzvot o mandamientos. El primero de los mandamientos son aquellos mandamientos que nos indican qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero cuando no lo hacemos, entramos en una desobediencia, ¿ok? Ahí está, primer tipo de mandamiento, primer tipo de pecado. Después, segundo tipo de mandamientos, aquellos mandamientos en los que Hashem dice no, no harás, lo hace, no harás. Bien, cuando el mandamiento dice no lo hagas y el hombre lo hace, entramos en una transgresión, ¿sí? Transgredimos la voluntad de Dios. Y este es el segundo tipo de pecados. Bueno, para el capítulo 4, el pecado que se aborda, que es el tratamiento que se da para que el pecado sea quitado de una persona, se trata de un tratamiento que libra a la persona del pecado que dice que se presenta cuando nosotros transgredimos. Es decir, cuando hacemos las cosas que el Eterno dice que no. ¿Sí? Cuando el Eterno dice, no harás esto, no tendrás dioses ajenos, y la persona tiene un dios ajeno, entramos al pecado de la idolatría. Bueno, a ese tipo de pecados, ¿sí? Es el que se atiende aquí. Les voy a dejar a ustedes el versiculado, que ustedes lo lean, que lo lean despacito, pero quiero rescatar del versiculado 4 situaciones. Es decir, los 4 tipos de oferentes. Y aquí no tiene nada que ver con la ofrenda voluntaria, ni por la posición económica, y ojo con esto, ni tampoco por la posición que se juega dentro de la asamblea. Y hay 4 posiciones fundamentales. Está la posición del Cohen Gadol, está la posición de la asamblea, es decir, de todo el pueblo de Israel, de toda la iglesia. Está la posición también de los líderes, en concreto de los políticos, de los gobernantes, de los reyes, diputados, senadores, bla, 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 ¿sí? Y la posición de la persona ya individual en sí. La Torah hace esta secciona por cada tipo de personas, porque hay una interrelación en la sociedad del Eterno. Si falla el Cohen, falla el pueblo. Fíjense las interconexiones que hay. Si falla el Cohen, falla el pueblo. Si falla el pueblo, falla el gobernante. Si falla el gobernante, falla el pueblo y falla el Cohen.
Y si falla la persona, falla la sociedad, falla el gobernante y falla el Cohen. Entonces hay una interacción y curiosamente eso también aplica al día de hoy. Y me adelanto, es que está sabrosísima la enseñanza. Y me adelanto, ¿no han escuchado la máxima de gobierno que dice, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen? Cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de reinado, hablamos de una representatividad. ¿Sí? Por ejemplo, un diputado, un senador aquí en México, ellos son representantes, ojo, de la voluntad de la nación. Y el presidente de la nación es el máximo representante de la voluntad del pueblo de los mexicanos. Y así en cada nación sus propios presidentes y autoridades. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ustedes dirán, pero es que a ver, a mí el presidente no me representa. No representa mis intereses. El gobernador no representa mis intereses. El diputado no representa mis intereses. Ni el diputado local ni el diputado federal. Y resulta que ni siquiera el senador representa mis intereses. Yo creo que todos aquí, todos los que estamos aquí, estamos en la misma posición, ¿sí? Realmente no tenemos una representatividad genuina. ¿Por qué? Porque hay otra máxima dentro de la educación de gobierno que dice así, la voluntad de las masas no necesariamente es lo correcto. O sea, estas son máximas de alto gobierno. Harvard, Washington, todo eso. Entonces, fíjense, ya entramos en un conflicto tremendo. Entonces, si decimos que los gobernantes representan al pueblo y no estamos felices con el gobierno que tenemos, significa que la mayoría de los mexicanos son como ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué está fallando? La individualidad. La suma de la individualidad se llama el colectivo. Entonces, ¿qué está fallando? La individualidad. Porque la individualidad formamos el colectivo. Entonces está fallando la persona. Y la suma del fallo de todas las personas da un gobernante fallido. ¿Sí? Y así se permea hacia las autoridades religiosas. Y así se permea también. Y es un retorno, es un retorno. Y allá anda el pecado, allá anda el error, y allá anda la oscuridad. Por eso es muy importante lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Queremos cambiar la base política? ¿Queremos cambiar a nuestros gobernantes? No es a través del voto. No es a través del voto. ¿Sí? No es a través de formar un partido nuevo. Es a través de una reconstrucción moral y ética de la sociedad. Solamente así tendremos una representatividad. Y me vuelvo a adelantar. Les digo, es que está sabrosísima la enseñanza. ¿Cuándo realmente una generación es feliz? ¿Cuándo realmente una generación es feliz? Cuando sus gobernantes tienen en su corazón el arrepentimiento. Por eso es importante orar por los gobernantes. ¿Para qué? Para que el Señor los trastoque, para que el Señor los mueva, para que el Señor los influencie, los trastorne. Y más en los días de hoy que tenemos una colección de leyes que van en contra de la moral de la Torá, en contra de lo que el Eterno pide. Entonces es muy interesante lo que hoy vamos a estudiar. ¿Listos? ¿Nos abrochamos los cinturones? Entonces les dejo el versiculado a ustedes para entrar de lleno a la Torá oral, ¿ok? No sin antes un rico trago de café. Muy bien. La palabra pecado en hebreo es jat. En plural, jetota, ¿sí? Jetot, ¿sí? Pecados. Es una palabra de origen femenino. Ahora, ¿qué significa jet, pecado? En español lo tenemos claro, pero yo les he dicho que en realidad no es así. La palabra jet se traduce como revelarse. ¿Sí? Revelarse, pero también es abrirse. ¿Sí? Abrirse. Ahora, ¿abrirse de qué? ¿Revelarse de qué? Bueno, para los que llegaron despuesito, yo les dije, bueno, este cuerpo encierra algo muy valioso que es el alma de nosotros, que es nuestra esencia.
¿sí? Y nosotros estamos adentro y somos invisibles. Y nosotros somos capaces, somos luz, y somos capaces de generar pensamientos, somos capaces de generar actos en lo invisible a través del pensamiento. Somos capaces de generar sonidos, voces, frases en el pensamiento, pero todo está en lo invisible, todo está en el mundo espiritual, pues. Pero cuando decidimos tomar la decisión, es decir, cuando es nuestra voluntad traer el pensamiento de acto o de palabras a lo visible, es cuando vienen entonces las manifestaciones de lo invisible a lo visible. Y tenemos palabras, tenemos frases, tenemos retórica, tenemos discurso, tenemos conversaciones, también tenemos actos, hechos, ¿sí? Por eso, cuando una persona, sus actos son contrarios a lo que el Eterno desea, es por eso que se utiliza la palabra hebrea y se abrió. ¿Qué se abrió? La carne se abrió para dar paso a la manifestación de lo que no se veía, ¿sí? Entonces, a una persona no precisamente la vas a conocer con tan solo verla. Y todavía sería un poquito más estricto. A la persona no la vas a conocer por lo que habla, ¿sí? Sino por lo que hace. Y todavía más profundo, a la persona no la vas a conocer ni por lo que piensa, ni por lo que habla, ni por lo que hace, sino por el fruto. El fruto es el resultado final de lo que hay adentro de la persona, de lo que está adentro. Por eso se dice que se abre, se manifiesta, ¿sí? Se revela la persona tal cual es. Cuando hay una alineación o una congruencia entre el fruto, lo que se habla, lo que se dice y lo que se piensa, cuando es bueno, el Eterno obra. Pero cuando hay discrepancias entre lo que se piensa, es decir, una disonancia entre lo que se piensa, lo que se habla, lo que se hace y el fruto, ahí hay caos, ahí hay confusión y ahí el enemigo trabaja profundamente. ¿Ok? Bien, la naturaleza de la carne de nuestro envoltorio es una naturaleza caída. Fíjense bien, en el momento en que Adán y Jabá decidieron desobedecer, ellos cayeron, ellos tuvieron que ser forrados de carne, se quedaron sin mandamientos, que era lo que hacía que ellos resplandecieran luz. Había un solo mandamiento que se les había dado a ellos. ¿Y cuál era el mandamiento? La mitzvah para ellos era muy simple: come de donde quieras, pero de ahí no comas. Era un simple mandamiento, pero ese mandamiento se volvió 10, ¿sí? Y después se desagregaron en 613 mandamientos cuando se presenta el Mishkan. Entonces, mis hermanos, ojo, cuando ellos cayeron, nosotros estábamos contenidos dentro de ellos. Por eso a Adán se le conoce como el hombre primordial. En hebreo, Adam Rishon. ¿Sí? El hombre primordial, es decir, el hombre principal. Entonces, realmente Adán no era su nombre, era su condición, porque Adán significa humanidad. Es lo que significa Adán, humanidad. Entonces, cuando Adán cae junto con su esposa, lo interesante es que caímos todos con él, porque en la genética biológica de Adán estábamos todos contenidos ahí, ¿sí? Y la muerte se ha transmitido genéticamente desde esa primera generación hasta la última que vaya a haber en la tierra. Entonces la muerte es un virus, ¿sí?, que se metió a los genes del hombre por medio de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Jabá. En ese momento el cuerpo de luz de ellos cayó, ¿sí?, y tuvieron que ser forrados en carne. Y aparte de eso, pues se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, se quedaron sin mandamientos. Y es cuando el Señor hace un sacrificio, les enseña el sistema de sacrificios, de expiación y perdón de pecados, y les dicen: así van a expiar los pecados ustedes.
En adelante le van a enseñar a su descendencia a cómo expiar pecados. Vístanse. Y ya les puso unos trapitos, ¿sí?, de piel. Sin embargo, esa es la representación simbólica de que les dio mandamientos. Caminen con mandamientos, es decir, con vestiduras. ¿Por qué los mandamientos? Porque los mandamientos hacen una reparación de la naturaleza caída del hombre. Los mandamientos son para reconectar todas las áreas de la vida del hombre y elevarlas nuevamente. Recientemente hemos hablado de finanzas. Yo les he dicho, ¿cómo sacas de lo profano tus finanzas y lo traes a lo santificado? Ya hablamos de eso. ¿Cómo sacas de lo profano un matrimonio y lo traes a lo santificado? ¿Cómo sacas de lo profano tu cuerpo y lo traes a lo santificado? Los mandamientos tienen el poder de hacerlo. Los mandamientos santifican y esa naturaleza caída del cuerpo, ojo, no va a cambiar nunca. Esa naturaleza no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar, lo que se hace con esa naturaleza caída. ¿Para qué vamos a usar este cuerpo caído? Porque este cuerpo no va a cambiar hasta que la segunda venida y que seamos nosotros transformados. Acuérdense cuando el Eterno Mashiach le dijo a sus discípulos, miren, ustedes 9 van y pelean con los demonios mañana y nosotros 3, es decir, ¿sí se acuerdan la historia? Pedro, Jacobo y Juan y Mashiach se fueron al monte y él se entrevistó allá con Eliyahu y con Moshe, pero a la vez sufrió lo que se llamó la transustanciación. Por eso cuando lo vieron, se asustaron los discípulos y dijeron, maestro, maestro. Ellos pensaron que ya había iniciado la era mesiánica. Por eso le dijeron, maestro, construimos cabañitas para ustedes 3, porque la venida del Mashiach es en Sukkot. Entonces, fíjense la mentalidad de ellos, ¿sí? Caray, ya va a empezar el gobierno mesiánico. Maestro, ¿quieres que hagamos la Sukkot rápido? No, calmado, ya nos vamos. Sus hermanos los están golpeando ahí abajo, ¿sí? Entonces, es muy bonito entender todo esto. Es muy bonito porque Mashiach en su venida es precisamente en Sukkot, ¿sí? Yom Kippur y a los días viene, acuérdense, el Sukkot. Y es cuando empieza el reinado mesiánico. Sukkot es el parteaguas. Entonces, ahí es cuando la naturaleza del cuerpo que contiene nuestra alma va a cambiar, ya no va a ser esta, porque esta es corrupción. Entonces vamos a tener un cuerpo incorruptible, como el Mashiach lo tuvo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de hecho hubo 2 momentos importantes en la evolución del cuerpo que contenía la chispa divina de Mashiach? ¿Sí? El primero, su transustanciación, y después de una vez que muere y que resucita el tercer día, su cuerpo era otro, era un cuerpo glorioso, un cuerpo de santidad, a tal grado que les dijo a sus discípulos, no me toquen, espérense, todavía no me toquen. Entonces son cambios del cuerpo que todos nosotros vamos a pasar por ahí hasta llegar a ese cuerpo que perdieron Adán y Javá. Nosotros vamos a llegar eventualmente a todo eso y a recuperar la naturaleza correcta que el Eterno nos dio. Bueno, ¿qué hace que la naturaleza del hombre caiga? El pecado. ¿Qué hace que este cuerpo se vuelva cada vez más corrupto? La práctica del pecado. ¿Sí? Entonces no podemos decir que estamos en lo espiritual y seguimos siendo practicantes del pecado, por pequeño o por grande que éste sea. Tenemos que ser muy juiciosos y muy radicales en la relación de santidad que tenemos con el Eterno. O decidimos tener una relación de santidad, y esta es una decisión que va acompañada de convicciones muy fuertes, familia. ¿Sí? Son decisiones que nos llevan a trascender a vida eterna, son decisiones que nos llevan a cortar conductas, hábitos, formas de pensar, formas de hablar, formas de proceder, ¿sí? Y que lamentablemente al día de hoy el cuerpo del Mashiach no ha deseado tomar esas decisiones.
Las circunstancias son difíciles allá afuera y aún con tanta presión social, tanta presión médica, la gente no logra entenderlo. Y acuérdense que les conté el fenómeno que ocurrió en el 9/11, cuando los aviones se estrellaron en Nueva York, las congregaciones en Estados Unidos retacadas de gente. Pero conforme fue pasando la presión, pues también las congregaciones fueron descomprimiéndose. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que la persona verdaderamente decida ser espiritual, dejar de practicar el pecado, alejarse de esa tendencia natural de este cuerpo? Como les dije, este cuerpo está lleno de hormonas, está lleno de sensaciones. Por sí mismo, este cuerpo produce químicos que si la persona no tiene el entrenamiento de su mente y de su espíritu para someter la carne, la persona va a seguir siendo una persona pecadora reincidente. La persona pecadora reincidente es la iniquidad, ¿sí? El pecado repetitivo una y otra vez, y no podemos estar en esa dinámica. No podemos decir que somos salvos y somos personas que conservamos las cáscaras en nuestro carácter, en nuestra boca y en nuestros actos. Dice Machiel, mire, yo estoy muy poco tiempo con ustedes, pero me tengo que ir porque les voy a mandar el Consolador, les voy a mandar otro Consolador, ¿sí? Es decir, otro ente espiritual que va a venir a hacer el trabajo de reconstrucción de tu vida, ¿sí? Ese Ruach va a venir a quemar si tú quieres que te queme, ¿sí? Porque el Ruach es aliento, es fuego, y el Ruach se supone que tiene que venir a quemarte, tiene que venir a quitarte, a cortarte las escamas, ¿sí? A consumir la basura espiritual y del alma y de la conciencia. Pero si seguimos en la misma situación, el Ruach no ha llegado, el Ruach no está, porque el Ruach te convence del pecado. Y una persona convencida del pecado lo truena. Mashiach, cuando le dice a esta mujer, no peques más, esa era una recomendación, pero también a la vez una orden. Una orden porque te acabo de salvar de la muerte, pero no sé si a la próxima vaya a estar yo. La mujer se fue de ahí, yo les aseguro, agradecida. Así nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en cuanto al pecado? ¿Somos indolentes? ¿Somos descuidados? ¿O realmente hemos iniciado una batalla contra la mala inclinación de la carne? ¿Contra los malos rasgos de carácter que hemos aprendido, que hemos adquirido, que hemos imitado y que están arraigados en nuestra mente inconsciente? Es impresionante este tipo de preguntas. Entonces, mis hermanos, el alma es un alma pura, es luz, pero está encerrada en un cuerpo de oscuridad, en un cuerpo corrupto, y que el Eterno nos ha dado el tratamiento en la Torah para acondicionar este cuerpo, para prepararlo y obedezca a nuestra voluntad, la cual debe de estar sometida a la voluntad del Eterno. Por eso, si ustedes me preguntan a mí, oiga pastor, ¿es posible no pecar? Sí, es posible. ¿Y por qué se los digo? Porque Mashiach lo dijo. Y yo tengo que enseñarles lo que Mashiach dijo. Y él dijo, no peques. También dijo, sean perfectos. Es decir, lleguen, procuren la perfección. Y si él dijo, sean perfectos, es porque es posible. Entonces tenemos que embarcarnos en una lucha constante en lograr la perfección del carácter, en lograr la perfección de nuestra conducta, la perfección de nuestros pensamientos. ¿A cuántos no nos atacan los malos pensamientos? ¿A cuántos no nos vienen pensamientos que son oscuros? La decisión es tuya si tú dejas que prosperen.
es tu decisión, pero la mente necesita ser controlada por tu voluntad. Si tú decides que tu mente siga conservando pensamientos, imágenes, memorias de corrupción, ahí se va a anidar y va a generar un problema en tu alma. Pero si tú dices, no lo quiero, rechazo este pensamiento, ahí es donde empieza la batalla. Y cada vez que venga un pensamiento oscuro a tu mente, tú lo rechazas, tú lo bombardeas, tú le das el argumento contrario, eventualmente vas a lograr vencer y vas a mantener tu mente fortificada con palabra buena. ¿Sí? Pero tú debes decidir rechazar ese pensamiento. Debes decidir rechazar las tendencias de tus pensamientos, también de tu forma de hablar, de tu forma de conducirte. ¿Cómo te estás conduciendo? Tanto en lo público como en lo oculto. ¿Cómo te conduces? Y si hay por ahí escamas, tienes que entregarle esa parte al Eterno. Pero tienes que ser humilde, te estoy dando instrucción. Tienes que ser humilde, tienes que ser sencillo y decir, Señor, pues yo tengo este padecimiento, tengo esta enfermedad del alma, tengo este virus en mi alma. Pero ¿sabes qué? Entiendo que yo no puedo vencerlo porque estoy cayendo una y otra y otra y otra y otra. Y ya no lo quiero, renuncio a él. A lo mejor me gusta, a lo mejor me agrada. Y tanto me agrada que lo he practicado tanto que yo lo hago inconscientemente. Pero entiendo que está mal. ¿Sabes qué? Ahí está. Solamente tú puedes. Pero eres tú quien renuncia a eso. Es el primer paso para romper una cadena, para romper una atadura de pecado. Una atadura de iniquidad. Ahí es donde dices, no lo quiero, renuncio, me gusta, pero me aparta del Eterno. Y familia, pecado es pecado. Y el pecado te hace descender, 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 descender. Y pues no podemos estar así como el cazabolas. Se nos dio todo para tener una ascensión constante. Nuestra vida espiritual no debe de ser un vaivén. No debe de ser un me regresé, debe de ser un crecimiento constante, una pendiente positiva, una elevación constante, pero eres tú quien decide hacerlo. ¿Sí? Entonces, hay que pelear contra esa incongruencia que existe entre la carne y el alma. Tu alma es pura, el Eterno te la dio, Él la insufló en ti y el Eterno no da mugrero. ¿Ustedes qué opinan? Todo lo que Él hace es puro, todo lo que Él hace es santo, entonces no va a insuflar mugre, va a insuflar pureza, va a insuflar bendición, va a insuflar luz y eso es lo que somos. El problema es que la luz no se difunde aquí adentro, el problema es que la luz no se magnifica aquí adentro, el problema es que la luz no crece, no se impone ante la oscuridad que esta carne nos trae. Y ha llegado el tiempo de reflexionar en estas palabras. El pecado tiene lugar en la persona cuando desobedece, cuando el Eterno manda hacer algo y cuando el Eterno prohíbe algo y la persona lo hace. Eso es pecado. En ambos casos la persona peca y desciende de la presencia del Eterno y por tanto hay juicio contra la persona. Independientemente que la persona haya pecado por mala voluntad o por error, la persona está mal delante del Eterno. Y todos los pecados que se cometen y que se abordan en el capítulo 4 tienen que ver, ojo con esto, con el pecado que se comete por accidente o por error. ¿Pero qué tipo de pecados? Hay pecados que en aquel tiempo eran perdonables a través de un sacrificio. Ojo con esto porque aquí vamos a entender la necesidad de Mashiach. Hay pecados, ¿sí?, que la persona con un sacrificio, con un derramamiento de sangre, con una transferencia de culpa a una víctima animal, era expiada y quedaba limpia delante del Eterno. Y cuando venía Yom Kippur,
en ese año, en ese día, en esa fecha, todos los pecados eran borrados. Era como un reinicio, borrón y cuenta nueva. Por eso Yom Kippur es importantísimo. Es importantísimo, es sagrada y esa fiesta es por la eternidad. ¿Sí? Bien, pero hay otro tipo de pecados los cuales no había forma de expiarlos ni forma de que fueran perdonados. Por ello, el único veredicto para ese tipo de pecados era la muerte, Karet. ¿Sí? Y eso existe hasta el día de hoy. Hay pecados que la persona comete y que tienes que hacer un trabajo, tienes que corregir, tienes que arreglar y tienes que comprometerte y pedirle perdón al Señor. Pero hay pecados que hagas lo que hagas es muerte para ti. Y lo único que te puede librar es Mashiach, de que no te mueras. Por eso Él vino a redimir a todo ser humano que crea en Él y que está en una condición de pecado de muerte. Los otros pecados vamos a llamarles pecados menores. Pecados de muerte son los que Mashiach viene y los toma para Él y te libra a ti. Pero te dice, ya no adulteres, ya no asesines, ¿sí? Ya no mientas, ya no forniques, ya no seas idólatra, ya no uses brujería, ya no te drogues, ya no te emborraches. Acuérdense qué es lo que dice Apocalipsis: los borrachos, brujos, hechiceros, fornicarios, adúlteros, mentirosos, no entrarán al reino de los cielos, aunque digan que tienen al Mashiach. ¿Sí me entienden? Bueno, Mashiach vino a darnos a nosotros el otorgamiento del perdón de los pecados de Karet o de muerte. A nosotros nos toca hacer el trabajo de corrección. Nos toca a nosotros ir a pedir perdón, nos toca a nosotros restituir, nos toca a nosotros pedir perdón al Señor también. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ese don se le entregó a Mashiach para que por medio de él nosotros fuéramos libres. Un aplauso a él, por favor. En aquel entonces había personas que cometían pecados cuya muerte tenía que ser, ¿sí? Y acuérdense que Moshe estableció el Sanedrín, un grupo de 72 sabios de la Torá, y ellos eran los jueces, los que eran la parte judicial de Israel. Y el Cohen Gadol era la cabeza o el presidente del Sanedrín. Cuando una persona cometía un pecado cuyo pena era la muerte, y ese pecado o ese error que la persona cometió fue por accidente, fue sin querer queriendo, dijo el chavo, ¿sí? El Sanedrín se tenía que reunir y hacer veredicto y estudiar el caso. Y si efectivamente la persona cometió el pecado sin querer, la persona solamente tenía que llevar la ofrenda al Mishkan y era perdonada. A ese tipo de pecado se refiere el capítulo 4. Para los pecados cuyo veredicto es muerte, pero que la persona los cometió por accidente o sin querer. Entonces la persona no era llevada al paredón. ¿Sí? Continúo. ¿Sí estamos aprendiendo? El pecado examinado aquí es aquel que comete la persona siendo prohibido por el Creador, pero se comete por error. Es decir, no hay dolo, fue accidente. La persona que comete pecados, eso en el sistema penal aquí en México se le llaman, por ejemplo, en el caso del homicidio imprudencial. Cuando alguien atropella a una persona y sin querer se le atravesó y se la llevó y la mató, pues eso es homicidio imprudencial, no deja de ser un homicidio, no deja de ser un asesinato. ¿Sí? Contrario a que cuando es con dolo, ahí es cuando entonces ese elemento dolo se llama agravante. Y la agravante hace que la suma de años sea mayor para el delincuente. Fíjense, qué bonito es el derecho canónico, ¿no? El derecho toral.
Qué bárbaro. La persona que comete pecados cuya sentencia es caret, si el pecado es intencional, no hay remedio más que separar el alma del cuerpo, es decir, ejecutarlo. Pero cuando la persona no fue advertida, la comisión del delito no fue con dolo, no hubo testigos, la persona no puede ser sentenciada a morir y por tanto deberá de expiar su culpa y buscar el perdón del Eterno mediante la ofrenda de pecado. Bueno, eso era una gran salvedad para aquellas personas que se equivocaban, ¿no? La ofrenda de pecado lleva como esencia exonerar a la persona que cometió un pecado de muerte sin desearlo, por error, y por tanto no hay agravantes. Miren, la Torah enseña que cuando una persona, vamos a suponer, un pecado de muerte, por decir el adulterio, que es el más común y que fue el más común. Una persona que cometió adulterio, ojo con esto, si alguien le advirtió, ¿sí? Si hubo testigos y le enseñaron el mandamiento opuesto y aún así la persona fue y metió las 4 patotas, esa persona era sentenciada a morir sin remedio. Es decir, el pecador alevoso, el que lo hace con dolo, el que lo hace con intención. Entonces, estas 3 agravantes hacían que la persona no tuviera perdón y se tenía que ejecutar. ¿Ok? El orden en que aparecen los actores es el siguiente. Cuando el Cohen comete error y lleva al pueblo a pecar. Cohen es el sacerdote. Cuando el pueblo se equivoca, como el pecado del becerro, ¿se acuerdan? Ahí se equivocó todo el mundo, ¿sí? Cuando un líder peca y cuando una persona peca, el individuo, ¿sí? El individuo, la colectividad, el líder del colectivo y el líder espiritual. Esto nos enseña que nadie está fuera del alcance de la voluntad del Creador y de sus juicios. De ahí la importancia de permanecer en comunión con Hashem por medio del estudio que rige la eternidad, es decir, la Torah. La Torah es el sistema ético y moral, el mayor que hay en el universo. La Torah existe antes de la creación misma y la Torah es eterna. Entonces es importante entender que una persona tiene que estar constantemente conectada en el estudio del derecho eterno, ¿sí? De la jurisprudencia de la Torah. Mashiach hizo mucha jurisprudencia, pero no vamos a entender la jurisprudencia si no entendemos la ley. Y recordemos que Mashiach, él, ¿cómo le salvó vida? Le salvó a la gente su vida con jurisprudencia toral. Él hizo jurisprudencia toral para salvar a la humanidad. Él le dio la correcta interpretación a la Torá para salvar al mundo, para salvar a la gente que quiso en su generación, porque la Torá dice, el adúltero se muere, el patricida, el matricida se muere, el fornicario se muere. Pero él vino e hizo una jurisprudencia magistral. Pero tenía que conocer la Torah para hacer jurisprudencia. Nosotros también tenemos que conocer la Torah, la manera de hacer jurisprudencia, y de esa manera nosotros poder ser bien bendecidos para poder contrarrestar los efectos nocivos del pecado, la tentación también. El Cohen Gadol, para que peque, deben de ocurrir varias cosas. 1, que no esté comprometido con su servicio a Hashem. Aquí habla de los sacerdotes. Que no haya compromiso real con Hashem, lo cual eventualmente lo hará morir. Acuérdense, una vez al año en Yom Kippur entraba el Cohen, si estaba sucio, caía fulminado por la presencia del Señor, lo jalaban de la cuerdita y luego metían al que seguía y así, ¿no? Hasta que había uno puro. Entonces, los sacerdotes que cayeron,
ante la presencia del Eterno, no tenían compromiso. ¿Sí? A eso se refiere. 2, que Él peque debido al pueblo. Cuando yo estaba leyendo esto, casi me dieron ganas de llorar. Agus me va a entender bien. Miren, cuando el Cohen peca por causa del pueblo, el Cohen puede dar veredicto y consejo en función de lo que los acusadores dicen acerca de sus hermanos. Si hay falsos testigos, murmuración, información incompleta, agregados, y el Cohen da un consejo bajo la influencia de esas palabras, una persona puede sufrir o puede morir. Por eso el Cohen peca de una manera inconsciente. Entonces, cuando viene una persona, sí, vamos a traducirlo a tiempos modernos. Oiga, pastor, mi marido me pega. Y sí, el ojo así todo, ¿no? Si mi marido me pega y es un malvado y desde que nos casamos al siguiente día echándome guante y me somete. ¿Cómo es posible eso? Sí, ¿sabes qué? Eso no es posible, eso es violencia y las leyes hay que aplicarlas. Ministerio Público, vamos contra esa persona y se va a la cárcel. ¿Por qué? Porque el sacerdote pues vio los hechos. Sin embargo, tuvo que haber escuchado a aquella persona. Y resulta que habla con el marido en la cárcel. No, pastor, es que ella le echó salsa a los tacos, mire esto y la otra acá avergonzada. Entonces ahí el sacerdote pecó a causa de una persona manipuladora. Entonces el sacerdote cometió error. ¿Sí? Recordemos que somos humanos y confiamos en lo que nos dicen. Pero hay personas bien tramposas que vienen y dicen lo que les conviene. ¿Sí? Dicen lo que les conviene, pero viene la contraparte y abre más el abanico de opciones y resulta que pues la señora era la que lo provocaba. La señora era la mentirosa, la señora era la exagerada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuiden a sus pastores, a los que nos están oyendo en Centro y Sudamérica. Cuiden a sus pastores. Si les van a pedir un consejo, vayan y métanse a su oficina, pero con la idea de que van a obedecer, si no, no los molesten. Sufrimos mucho, de verdad sufrimos mucho. Y no nos pongan en riesgo con mentiras ni con información incompleta. Llega un momento en que desarrollamos una sensibilidad y que podemos discernir cuando nos están echando mentiras y cuando nos dicen las cosas a medias. Por respeto y amor y cuidar el corazón, no decimos nada. Pero a veces podemos tomar decisiones y un consejo que puede llevar a la persona a una calamidad. ¿Sí? Y el sufrimiento de esas personas está sobre el pastor, está sobre quien ha dado el consejo, y no podemos hacer eso con los pastores. Si se van a meter a la oficina es porque van a decir la neta de netas, ¿sí? Si no, no entren. Y si van a entrar ahí, segundo esquema, es porque van a hacer lo que el pastor les pide que hagan para que logren salir. Si no, por favor, no nos hablen, ¿ok? Un aplauso al Señor que mandó pastores. Por otro lado, cuando las personas aquí está, a ver, las yeshivas, las escuelas, los discipulados y la estructura de enseñanza, ¿ok? Cuando las personas en la estructura de la enseñanza de la Torá hacen mal las cosas, hacen pecar al Cohen también, debido a la arrogancia y desacato de los que están en la estructura de enseñanza. Acuérdense que hay una metodología, hay una pedagogía para enseñar la Torá. Si nos salimos de ahí, se corrompe la enseñanza. Por eso los maestros somos muy estrictos en el canon y decimos así, porque así es.
y bien cuadrados y bien tercos y muy estrictos, pero así tiene que ser, ¿sí? Así debe de ser. Entonces, después entraremos a los por qué debe de ser así. Pero cuando una persona se sale del esquema y empieza a enseñar algo que no está en la estructura, que omite información o que da información que no está en la pedagogía, esa persona es una persona en rebelión, es una persona rebelde que no se somete a la autoridad, y dicen nuestros sabios que todo aquel que quiera agregar a lo que no se le agrega, quita. Y todo aquel que quita lo que no se le debe de quitar, quita más. Entonces hay que ser muy, muy sensibles con eso. Entonces por eso los maestros deben de ser humildes, simples, sencillos, condescendientes, empáticos, y de esa manera sujetarse al canon de la enseñanza para poder encapsular, para poder proyectar una buena palabra, ¿sí? Y esa palabra llegue al blanco tal cual. De hecho, la palabra pecado también se traduce como errar el blanco y hace alusión a un tirador de flecha, ¿sí? Entonces, una persona que peca erra del objetivo para el cual ha llegado aquí a este mundo, ¿sí? Entonces, los maestros, los que enseñan, deben de ser muy cuidadosos y sujetarse a lo que dice el Cohen, porque el Cohen es el responsable del cuidado, de la pedagogía, de lo que se está enseñando y de preservar la enseñanza correcta desde Moshe hasta el último de los días. Y eso no se puede corromper, no se puede ensuciar, no se puede modificar. Y quien lo hace es un arrogante, es un soberbio y se sale de la estructura de enseñanza, afectando a quien lo está oyendo, a quien está escuchando. Y ahí es donde entramos en problemas. Ahí es donde hay efectos nocivos espirituales de aquellos discípulos cuyo maestro es un soberbio. Y no podemos tolerar esas cosas. De ahí insisto que todos aquellos que están estudiando teología y que están bien metidos, aprendan estas cosas para que puedan ustedes también proyectar una buena enseñanza. ¿Estamos? Porque Él es el responsable de la estructura de enseñanza de la Torá ante Hashem, junto con el justo, el sadik de la generación. Pero al final, una mala práctica espiritual, una mala enseñanza que lleva a una práctica corrompida, ¿sí?, se da por una mala enseñanza. Y si el Cohen confía en los maestros de la cadena, deberá de establecer mecanismos que aseguren la enseñanza sin desviación, sin agregar, sin quitar. Y al detectar desviaciones, corregirlas inmediatamente. Eso suele pasar cuando hay personas que no se han sujetado a la autoridad, que no se han deshecho de las clipot. Clipot son las cáscaras, los malos hábitos, de la necesidad de reconocimiento, de baja autoestima, de orgullo y de falta de sujeción a la autoridad. Maestros así no puede haber. Acciones bajo estos malos rasgos en la enseñanza causan daños espirituales a los estudiantes, por lo que se deberá ser estricto en la manera de transmitir la enseñanza desde su sentido más simple, desde el mensaje alusivo, homilético, oculto y místico. ¿Sí? Entonces, ahora entienden por qué Mashiach tenía multitudes de seguidores. Tenía discípulos, tenía 12 discípulos y tenía 3 discípulos y tenía un favorito. Era así
La pirámide de él era una pirámide invertida. ¿Sí? Porque al final no todos se quieren deshacer de esas cáscaras. Y es importante asegurar la enseñanza. Entonces, bueno, de todos ellos, antes de irse, pasó 40 días muy estricto enseñando sobre el reino a los discípulos. En esos 40 días los capacitó, los habilitó, les mandó el Ruach, ascendió, y esos trastornaron al imperio. Pero tenían buena enseñanza, tenían buen maestro, ¿sí? Eran humildes y sencillos. Es decir, en esos 40 días fueron transformados y entendieron que tenían que dar de sí, que tenían que morirse para que fueran usados por la promesa que venía después de que Mashiach se fue. ¿Estamos bien? Entonces, hay que enseñar la Torah con un sentido simple, alusivo, homilético, oculto y místico. Hay un mensaje oculto en todo tiempo. En cada frase de la Torah hay un mensaje oculto. Ejemplo, y a mí me encanta porque es muy ilustrativo. En el principio del crear de Dios los cielos y la tierra. Ahí fue creado el tiempo, el espacio y la materia, ahí está. En el principio se crea el tiempo. Del crear de Elohim, los cielos, espacio. Y la tierra, materia. Tiempo, espacio, materia. Ese es el mensaje oculto. Falta el místico, el homilético y el sentido simple o histórico. Entonces un maestro tiene que dominar esto para poderlo proyectar. Por eso es importante el estudio diario, obtener la porción diaria. Y por eso ya les mandé ahí su porción diaria al Facebook para que se pongan a estudiar, para que empiecen por el sentido simple, se vengan los lunes y entiendan el mensaje oculto o homilético, y después entraremos al tema místico. ¿Ok? El pueblo peca cuando el Cohen y el Sanedrín, basados en falsos testigos, falsos testimonios o personas deliberadamente malintencionadas, engañadoras y mentirosas, aportan datos, relatos, hechos falsificados y llevan al pueblo a caer en daños espirituales colectivos como la idolatría. El becerro de oro es uno de ellos. Ya no va a volver Moshe, ya no, ya estoy, ¿para qué nos trajeron? ¿Saben qué vamos a hacer nosotros, Dios? ¿Sí? Ya hay varón, ¿sí? Pero ¿por qué Aarón decidió decir que sí? Porque el hombre era peor que una tortuga. Trató de retrasar el mayor tiempo posible para dar tiempo de que llegara Moshe. Por eso él decidió tomar esa decisión. No crean que fue, no, pues yo también le entro a la paganería. No, o sea, mejor tomo yo el control, me tardo lo más que pueda para darle tiempo a mi hermano a que venga. ¿Sí? Esa fue la decisión. Entonces, el pueblo peca. ¿Cómo anduvieron allá las damas argentinas para promover el voto a favor de la ley que promueve el aborto? Ahí el pecado se enseñoreó de ellas. Ahí el pueblo ha pecado contra el Eterno. Ahí el pueblo escupió hacia arriba. Es inaudito eso, es impensable. Y ha llegado el tiempo en que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Es una barbaridad, pero ya estamos en esos tiempos. Así que hay que prepararnos y no formar parte de una sociedad pecadora, de no involucrarnos en las tendencias sociales modernistas, ¿sí? Que lo único que hacen es alejar a la persona de una vida espiritual sana, de una buena conexión con el Eterno. Considero que esto del COVID ha sido muy bueno para mantener a nuestros hijos en casa. Miren, no sabemos los que tenemos hijos pequeños de qué el Señor ha librado a nuestros hijos de ir a la escuela. Hay bullying, hay maltrato, hay accidentes, ventas de drogas, cantidad de mugrero. Y tener a nuestros hijos ahí resguardados es una buena bendición. Entonces, ¿cómo estamos viendo las cosas? Entonces, la sociedad está en calamidad, se queja la gente y todo, pero los hijos del Eterno tenemos que sacar provecho de todo lo que está pasando. Convertir las circunstancias difíciles en grandes oportunidades para crecer, para brillar.
para demostrar la fe. El COVID también ha llegado para hacer una separación en el cuerpo del Mashiach. ¿Quiénes son los que sí tienen fe y quiénes son los que no tienen fe? ¿Sí? ¿Quiénes sí tienen miedo y quiénes no tienen miedo? ¿Sí? Porque hay gente azorrillada, hay gente que vive atemorizada. Es increíble. Como en los aeropuertos, las filas de la distancia, ¿cómo? La distancia sana. Y en el avión todos hechos bolitas, ¿sí? Oye, pues ¿somos o no somos? Son las incongruencias y ahí nos deja ver que hay algo más. Oye, que la vacuna, que se murió ya, que se murió este otro, pues sí, pero pues las pruebas, ahí les mandé un mensajito yo, oiga, es que no ha habido pruebas, los protocolos no se siguieron. Y ahí están los efectos, es que son efectos secundarios, no, cuidado, porque nada más es lo que viene ahorita. Y después viene un segundo bloque de vacunas. ¿Vamos bien? Baruch Hashem. Si una persona peca incluso sin intención, el pecado fue provocado, no obstante, por sus pensamientos subconscientes, lo que indica que su espiritualidad es débil, aún como para poder tener control total de sus pensamientos, palabras y actos, pues de lo contrario no hubiera pecado. Cuando una persona se esfuerza por alcanzar un nivel espiritual en donde el dominio propio es su estado permanente, ojo, ningún mal le sobrevendrá. Es decir, ningún juicio adverso vendrá sobre su vida porque ha decidido renunciar al pecado y no pecar más. Y les agrego Proverbios 12:21, a lo cual Mashiach también nos enseñó eso. Cuando él dice, les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y ningún mal os vendrá. Busquen Proverbio 12:21, por favor. A los tzadikim ningún mal les vendrá. Y Mashiach nos dice lo mismo. Pero él nos da poder sobre el pecado para someterlo. Entonces tenemos que empezar a activar por medio de la oración, por medio del estudio, por medio de pedir al Señor que nos envíe su Ruach para que nos dé poder, amor y dominio propio para someter la carne, la mala inclinación de la carne, los malos rasgos de carácter y sean transformados, cambiados por virtudes. Malos rasgos de carácter cambiados por virtudes. La mala inclinación de la carne sometida para privilegiar lo espiritual. Es por ello que se exige que la persona lleve ofrenda para su perdón y expiación. Así, cuando el Eterno pide ofrenda del sacerdote, así como de la comunidad entera, tiene un propósito crucial y hermoso, que así como el amor de Hashem es tan grande e incondicional para con el hombre, así también el hombre ame al prójimo, llevándolo a su corrección, enseñándole mandamientos y ayudándole a elevarse. Ese es el amor por el prójimo, ayudarlo a que sepa vivir. O sea, no es el apapacho, no es el cariñito, no es el te quiero, no. Amas a tu prójimo, enséñale a vivir correctamente, enséñale a vivir como el Eterno quiere. Y de esa manera, multitud de pecados te son perdonados a ti. Porque llevas a otra persona a su comunión con Dios. Y ya para terminar, cuando un líder del pueblo peca, aquí ya hablamos de los reyes, aquí hablamos de los presidentes, de los diputados, de los líderes de la colonia y todo eso. También debe llevar ofrenda debido a que quien gobierna el mundo es mayor que él. Y si el hombre gobierna es porque Hashem así quiso. No hay soberanía en el hombre mayor que la de Hashem. Así que un líder que no es humilde, sino por el contrario, llega a pensar que está en gobierno por sus méritos o por alianza, esa arrogancia tampoco es suficiente para venir a Hashem
y presentar su ofrenda acompañada de arrepentimiento. Cuando un líder corrupto sube al poder, es porque él representa la moral y la ética de una nación. No es posible que haya un pueblo santo y tengan una representación corrupta. ¡Sas! Por eso, los que procuramos la santidad tenemos que estar apartados, santificados, operando nuestra vida en el sistema del Eterno para que la corrupción que hay en una nación, para la corrupción que hay en una silla presidencial, no nos golpee a nosotros. Y esta frase es maravillosa. No puede haber un pueblo en santidad con una representación corrupta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto no sucederá jamás. En cambio, cuando el pueblo es justo y santo, el líder también lo será. El Eterno no exime a ningún gobernante de sus pecados si no se corrige. Estos, con mayor razón, deberán de ir al Cohen para que los lleve a su expiación y el perdón de sus pecados. Incluso, el líder, si quebranta la voluntad de Hashem, el sacerdote está por encima de él y puede ordenar muerte de ser seria la transgresión del líder. Y surge una pregunta. ¿Cuándo una generación es realmente feliz? Cuando el líder o cabeza de una nación lleva en su corazón el propósito de corregirse y estar en arrepentimiento, lo cual lo llevará a expiar y a pedir perdón de sus pecados. Chulada, tú eres un presidente así, ¿no? Pero tenemos que movilizar una base social con una prosperidad espiritual superior. Aquí en México opera un principado tremendo, ¿ya saben cuál es? ¿Sí? Es un principado terrible, entonces lamentablemente para nosotros nos toca santificarnos y apartarnos. Y por lo tanto, al ser líder de una nación, toda la nación es perdonada, porque siguen a su líder en su moral y en su ética. Lo anterior enseña que debe de entrenarse, todo lo anterior, debe de entrenarse la cabeza para que gobierne el corazón, porque la fuente de todo pecado alevoso o inconsciente está en los deseos del corazón, el cual engaña al alma si ésta no está preparada. Si una persona entrena su voluntad para gobernar su corazón, sentimientos e instintos, la persona se mantendrá santificada. Todo está en querer. De ahí que es posible que la persona logre un nivel espiritual más allá del Zadik y se vuelva un Zaduk, es decir, justo de justos. Y sobre estos posará el espíritu de Elohim y el espíritu de la profecía, pues el pecado ya no tiene poder sobre su carne. En el tiempo venidero, cuando Mashiach venga, facilitará al hombre esta tarea. Eso ya ocurrió. ¿Y por qué sigue operando el cuerpo del Mashiach como si no hubiera ocurrido? Entonces tenemos que inyectar esta palabra y llevar tanto el Evangelio como el estudio de la Torah de lo sublime a lo práctico. Si estás débil en algún área de tu vida, si estás atada, si estás atado a un pecado repetitivo, hoy preséntalo. Esta es la instrucción que nos da la Torah. Hoy preséntalo, entrégalo al Señor. ¿Cómo haces ese trabajo solemne? Díselo y dile. Entregárselo es decirle, no lo quiero. Y ser honesto, tienes que ser bien honesto, porque Él es el Cohen Gadol que no vas a poder engañar. Este es el trabajo que hay que hacer. Sé honesto, tengo problemas con esto. ¿Y sabes qué? Me gusta. Y no quisiera deshacerme de él.
Es más, no puedo deshacerme de él. Pero prefiero agradarte a ti. Por eso hoy vengo a confesártelo. Hoy vengo a decirte cómo me siento al respecto. Pero no lo quiero. Lo desprecio. Lo rechazo. Y lo pongo en tus manos para que tú lo quemes. Manda tu ruaj y a su fuego y que me lo queme y que me lo destruya y que me sane todo lo que me llevó a atarme a ese sentimiento, a ese pensamiento, a esa práctica. Ojo, si tú haces esto todos los días, es simple y ahí va a estar grabado, es simple. No más de un mes, no más de un mes te vas a deshacer de esa atadura. Mashiach te dio ese poder. Úsalo. Y con esto nos despedimos de las naciones y les decimos ¡Shalom!